¿Qué tal, mentes curiosas? Es un placer inmenso dar la bienvenida a todo el mundo a una nueva sesión de Codex Literario. Tenemos el café recién hecho, un ambiente inmejorable en nuestra cafetería de siempre y una misión analítica por delante que es fascinante. Hola, encantada de estar aquí, de verdad. Y sí, el aroma de este café es justo lo que necesitábamos para arrancar. Totalmente. Y bueno, hoy nos embarcamos en una inmersión literaria absoluta. Vamos a hacer un análisis a fondo de un clásico que, si se mira con un poco de atención, parece casi el plan de negocio de nuestro presente. Hablamos de Un Mundo Feliz, o Brave New World, publicado en 1932 por Aldous Huxley. Una barbaridad de libros, sí. Fíjate que, para desentrañar la mecánica de esta obra, vamos a cruzar datos de varias fuentes literarias, incluyendo a la revista V Magazine y los análisis del portal Sci-Fi Dimensions. El objetivo hoy es entender cómo esta novela disecciona el coste operativo de sacrificar la individualidad a cambio de una estabilidad social perfecta. Y para este café analítico me acompaña, como siempre, la mente más aguda para diseccionar estos sistemas. Así que, a ver, ¿qué panorama exacto nos pone este libro sobre la mesa hoy? Pues a ver, lo que nos plantea este libro es, en esencia, el sueño dorado de cualquier ingeniero de sistemas, llevado a su extremo más macabro. Hay que visualizar que Huxley imaginó un futuro, un estado mundial, que ha resuelto absolutamente todos los problemas de la humanidad. Todos. Todos. La guerra, la pobreza, la enfermedad, todo eso ha desaparecido. Pero claro, el precio a pagar es la libertad. Y lo fascinante, desde un punto de vista puramente analítico, es que este gobierno no controla a los ciudadanos con fuerza bruta, látigos o prisiones. Claro, no es una dictadura al uso. Exacto. Los controla mediante la ingeniería del placer. Es un sistema donde se distribuyen pastillas de la felicidad y distracciones superficiales de forma constante. Una sociedad donde nadie sufre, pero a costa de que nadie tenga un solo pensamiento original. Es que es una premisa que invita a soltar una carcajada irónica. Uno lee sobre este gigantesco aparato gubernamental diseñado para mantener a la población sedada en laboratorios, y luego mira a su alrededor y, bueno, parece que hoy nos hemos ahorrado toda esa burocracia. Ya sé por dónde vas. Quiero decir, hoy simplemente con hacer scroll infinito en las redes sociales o con el último vídeo viral, ya se consigue un nivel de anestesia bastante similar sin salir de casa, ¿no? Es una observación muy incisiva, la verdad. La diferencia fundamental radica en que hoy existe un modelo de negocio privado detrás de esa anestesia, mientras que en la novela es una política de Estado centralizada. Entiendo, el Estado como monopolio absoluto. Justo. Y para comprender la genialidad de esta estructura, hay que situarse en el escenario que diseña Huxley. La historia no transcurre en nuestro calendario habitual, nos sitúa en el año 632 después de Ford. Espera. Para aterrizar esto a quien nos escucha. Ese Ford se refiere a Henry Ford, el pionero de la industria automotriz. El mismísimo Henry Ford. En este universo, Ford ha sido elevado a la categoría de deidad suprema. La gente dice por Ford en lugar de por Dios. El Estado venera al padre de la producción en cadena y de la estandarización. ¡Qué locura! Lo que hace Huxley es un ejercicio lógico brillante. Se pregunta qué pasaría si aplicamos los principios de eficiencia industrial y control de calidad no a la fabricación de coches, sino a la propia biología humana. O sea, industrializar la vida humana. Exacto. El resultado es una sociedad aséptica, hiperestructurada, donde el concepto de madre o de familia se considera una obscenidad prehistórica. Los seres humanos ya no nacen de forma natural, se incuban en fábricas masivas de condicionamiento bajo un método que llaman el proceso Bokanovsky. El proceso Bokanovsky suena a algo sumamente técnico. Si tuviéramos que traducirlo a términos prácticos, estaríamos hablando de una especie de cadena de montaje genético. Va incluso un paso más allá de una simple clonación. El proceso Bokanovsky consiste en someter a un solo óvulo fecundado a rayos X y alcohol para obligarlo a dividirse una y otra vez. Madre mía. Así consiguen crear hasta 96 embriones idénticos a partir de uno solo. Si lo analizamos desde la perspectiva de la rentabilidad y la gestión de recursos, es la eficiencia llevada al paroxismo. El Estado mundial se asegura de tener una mano de obra completamente estandarizada.
Elimina la imprevisibilidad biológica. Claro, cero sorpresas en la línea de producción. Eso es, y esto es vital para su sistema de castas, que es el verdadero pilar de su economía. La sociedad se divide desde antes de salir del frasco. En la cúspide tenemos a los alfas, diseñados genéticamente para ser altos, intelectualmente superiores y tomar las decisiones. Los directivos, digamos. Sí, luego están los betas, que son el personal administrativo y ejecutivo. Y a partir de ahí, la calidad se degrada intencionadamente hacia los gammas, los deltas y en la base de la pirámide, los epsilones. A estos últimos, fíjate, se les reduce el oxígeno durante la incubación. Tela. Les reducen el oxígeno a propósito. Sí, para mermar su inteligencia y asegurar que realicen los trabajos físicos más monótonos sin la más mínima queja. Es ingeniería social desde el nivel celular. Es escalofriante porque, bueno, si lo aterrizamos a la estructura de muchas grandes corporaciones modernas, suena una sátira muy afilada. Es como si los alfas fueran esos directivos que van a los retiros de estrategia en Suiza, y los epsilones la fuerza laboral a la que se le exige máxima productividad y cero preguntas. Una analogía muy acertada. Pero claro, en el mundo real, al menos sobre el papel, se debate que existe la posibilidad de ascenso, la meritocracia. Aquí la biología te firma el contrato de por vida antes de que respires. Y leyendo los artículos de V Magazine, salta a la vista que esto roza peligrosamente nuestra realidad biotecnológica. Hablamos de herramientas actuales como el CRISPR, que permite editar el ADN con precisión quirúrgica. Un avance médico monumental, por supuesto. Exacto. El enfoque actual es erradicar enfermedades, lo cual es indiscutiblemente positivo. Pero plantea un escenario de incentivos complejo. Si la tecnología lo permite en el futuro, uno se pregunta qué impediría a ciertos actores buscar la optimización genética para crear, no sé, perfiles laborales específicos o temperamentos más dóciles. Huxley ya visualizó ese modelo hace casi un siglo. Y esa conexión con el presente es lo que hace que el libro no envejezca. La tecnología siempre avanza más rápido que nuestra capacidad legislativa o ética. Y una vez que tienes a esta población estratificada y operando, el siguiente reto del Estado mundial es mantener el control a largo plazo. Aquí los análisis de Sci-Fi Dimensions proponen una comparativa que me parece esencial para nuestra audiencia. Adelante, te escucho. Siempre se pone frente a frente Un mundo feliz con 1984 de George Orwell. Ambas son las grandes distopías del siglo XX, pero su enfoque sobre el poder es diametralmente opuesto. Orwell imaginó un control basado en el miedo, la vigilancia extrema y el dolor físico. Es el Estado pisándote la cabeza. La bota perpetua sobre el rostro humano. Exactamente. Huxley, por su parte, anticipó algo mucho más sutil y mucho más eficiente a nivel de recursos: el control a través de la sobreabundancia y el placer. Claro, en lugar de construir muros altísimos para que la gente no escape, construyes un parque de atracciones del que nadie se quiere ir jamás. Es un cambio de paradigma total. Precisamente, si analizamos cómo opera la economía de la atención moderna, vemos muchísimo más de Huxley que de Orwell. Hoy en día, las grandes plataformas no necesitan coaccionar a nadie para extraer información o dirigir el comportamiento. Lo hacen ofreciendo entretenimiento a medida. Y en la novela, el Estado utiliza una herramienta de condicionamiento llamada hipnopedia. Ah, la hipnopedia, sí. He leído sobre eso en nuestras fuentes. Básicamente consiste en susurrar mensajes a los niños mientras duermen, ¿verdad? Así es. Durante años, cada noche, los individuos reciben miles de repeticiones de consignas en sus oídos. Se les programa psicológicamente para amar la casta a la que pertenecen. Un beta crece repitiendo mecánicamente que está feliz de no ser un alfa, porque tienen demasiado estrés. Y que los gamas son inferiores, supongo. ¿Qué es? Si buscamos un equivalente actual para que se entienda rápido, la hipnopedia es el abuelo analógico de nuestros algoritmos de recomendación. Esas cámaras de eco digitales que día tras día nos repiten silenciosamente qué debemos comprar o qué debemos opinar hasta que creemos que esa idea se nos ocurrió a nosotros mismos. Es la misma lógica. Pero ¿qué pasa si alguien de repente tiene un mal día o siente un vacío existencial? Ahí interviene la gran obra maestra de Huxley, el soma. El Estado distribuye esta droga sintética, que es la solución definitiva a cualquier problema emocional. No tiene resaca ni efectos secundarios inmediatos. Si te sientes triste, ansioso o un poco rebelde, tomas un gramo de soma y te vas de vacaciones mentales. Literalmente un botón de apagado para la tristeza. Todo está diseñado
para erradicar el tiempo libre no estructurado y el aburrimiento, porque el aburrimiento fomenta la reflexión y la reflexión es el enemigo del consumo continuo. Totalmente. El aburrimiento no genera transacciones económicas. Esta es otra área donde V Magazine hace hincapié. Vivimos en una sociedad con un consumo altísimo de ansiolíticos. Y ojo, sin restar ninguna importancia a la medicina moderna y la salud mental, que son vitales. Pero existe una corriente cultural que patologiza cualquier grado de tristeza normal. Una exigencia de positividad perpetua. Tal cual. A eso se le suma la economía de la distracción. El fast fashion, donde comprar es un pasatiempo efímero, el bombardeo de series, la saturación de información. La conclusión es que la censura moderna no necesita quemar libros como en la novela de Orwell, porque basta con saturar a la población con tanto ruido que a nadie le queden ganas de leer nada complejo. Es un análisis muy sólido. El exceso actúa como censura por ruido blanco. Sin embargo, en cualquier sistema de manufactura, por muy perfecto que sea, siempre hay productos defectuosos, pequeñas fricciones. Y es en esas anomalías donde Huxley introduce a los personajes que impulsan el conflicto. Las famosas grietas del sistema. Exacto. Hablamos de Bernard Marx, Helmut Watson y un personaje crucial llamado John el Salvaje. Vale, vamos a desgranarlos. ¿Cómo encaja cada uno de estos personajes en este estado tan, digamos, pulcro? Empecemos por Bernard. Bien, Bernard Marx pertenece a la élite, es un alfa plus, pero hay un defecto de fábrica. Es más bajo y menos imponente que el resto de los miembros de su casta. El rumor en la sociedad es que alguien derramó alcohol en su incubadora por error. Qué mala suerte, fíjate. Imagínate. Esto le genera un profundo complejo de inferioridad y lo convierte en un paria social dentro de su propio círculo de poder. Lo interesante es que su rebeldía no surge de principios éticos elevados, sino del puro resentimiento. Critica el sistema porque siente que el sistema no le otorga el estatus que su mente merece. Claro, las fuentes mencionan que es un poco hipócrita, ¿no? Muy hipócrita. De hecho, muchas reseñas críticas señalan que Bernard puede resultar un personaje un tanto mezquino, porque en cuanto recibe un poco de fama y validación social, olvida rápidamente todas sus quejas subversivas. Vamos, es el clásico perfil de alguien que critica ferozmente la zona VIP de la discoteca porque el portero no le deja entrar. Pero en el segundo en que le quitan la corde de terciopelo y le ofrecen una copa, de repente el club le parece una maravilla estructural. Una descripción gráfica perfecta, sí. Es una crítica muy humana al activismo de salón. ¿Y qué me dices de Helmholtz? Tengo entendido que su perfil es la otra cara de la moneda. Exacto. Helmholtz Watson es el alfa perfecto. Físicamente imponente, brillantísimo, con un éxito abrumador con las mujeres y en su carrera. Trabaja como ingeniero de emociones, creando rimas hipnopédicas y publicidad. Lo tiene todo, de verdad. Pero su problema es la sobrecapacidad. O sea, es demasiado inteligente para su propio trabajo. Precisamente. Siente que tiene un potencial creativo inmenso que está desperdiciando en escribir eslóganes vacíos para fomentar el consumo. Su insatisfacción nace de un hastío intelectual tremendo. Se da cuenta de que todas las métricas de éxito de su mundo carecen de sentido. Sería el equivalente a un director creativo de hoy, que tras ganar todos los premios y tener un sueldazo, entra en crisis porque su propósito en la vida es convencer a la gente de que compre una marca de zapatillas en lugar de otra. ¿Es una crisis de propósito de manual? Pero el verdadero experimento de Huxley entra en escena cuando traen a una variable completamente externa al sistema, que es John el Salvaje. Y esa variable lo rompe todo. John es un individuo que nació de forma natural, lo cual es un concepto escandaloso y repugnante para ellos. Se crió en una reserva en Nuevo México, un área aislada donde aún existen las enfermedades, la vejez, la religión, la familia y, sobre todo, el dolor. Un museo viviente de las miserias humanas del pasado. Sí, y lo que hace que John sea fascinante es que su marco mental y su código moral han sido moldeados por un libro antiguo que encontró en la reserva, las obras completas de William Shakespeare. Es un contraste brutal. Un chico programado por la tragedia y el romance de Shakespeare, lanzado de lleno a una sociedad que resuelve cualquier dilema profundo tragando una pastilla de soma y yendo a jugar al golf. El choque de sistemas operativos tiene que ser monumental, y si no me equivoco, el título del libro viene precisamente de aquí. Un apunte muy preciso. El título original, Brave New World, proviene directamente de una frase de la obra La Tempestad de Shakespeare. El personaje de Miranda, al ver a otros humanos,
Exclama asombrada sobre el mundo feliz o valiente que alberga a tales criaturas. Huxley toma esta cita y la impregna de una ironía devastadora, Qué gran detalle. porque cuando John llega a este supuesto paraíso civilizado, al principio siente esa misma fascinación ingenua. Pero rápidamente, al escarbar bajo la superficie impecable, se topa con el horror de una humanidad plastificada, incapaz de sufrir, sí, pero también incapaz de amar o de crear arte real. Analizando los apuntes de Sci-Fi Dimensions, es muy interesante ver que la obra, a pesar de ser un clásico indiscutible, también recibe críticas estructurales bastante serias. Algunos apuntan que la escritura a veces se vuelve excesivamente didáctica. Sí, es un debate literario muy presente. Los críticos argumentan que los personajes a veces funcionan como simples portavoces de las ideas del autor, más que como personas con matices reales. La narrativa se subordina al ensayo filosófico. También mencionan una especie de tecnofobia evidente, donde el progreso siempre degrada al individuo. Y hay un consenso amplio sobre cómo retrata a los personajes femeninos, ¿verdad? Eso es innegable. La crítica señala que los personajes femeninos carecen de la profundidad de los masculinos. Lenina Crown es retratada constantemente desde la superficialidad absoluta, y Linda, la madre de John, es dibujada como un personaje trágico que solo sucumbe a la adicción al soma sin mayor resistencia. Son limitaciones de la época y de la lente del propio autor, que las fuentes literarias no pasan por alto. Es vital mantener esa perspectiva crítica. Pero fíjate en un aspecto que me vuela la cabeza sobre esta novela, y es la ambigüedad de la distopía. El diseño del Estado mundial es tan hermético que, a diferencia de otras historias donde todo es miseria gris y opresión evidente, aquí resulta tentador. Muy tentador para algunos, sin duda. Piénsalo. Si le presentas este sistema a alguien hoy que está atravesando una crisis financiera grave, un estrés laboral inasumible o una depresión profunda, y le ofreces un mundo con empleo garantizado, salud de hierro, cero estrés, entretenimiento infinito y pastillas mágicas, la pregunta incómoda es cuánta gente renunciaría voluntariamente a su libre albedrío a cambio de esa paz mental. Esa es la trampa magistral de la obra. Huxley nos demuestra que el totalitarismo perfecto no necesita carceleros, porque los propios ciudadanos se encierran en la jaula de oro y tiran la llave a cambio de confort. Y para comprender cómo una mente llega a articular esto de forma tan precisa, merece la pena detenerse en la figura de Aldous Huxley. Hablemos del arquitecto de esta pesadilla confortable. Venía de una estirpe intelectual bastante seria, ¿no? Una verdadera dinastía intelectual británica. Aldous Huxley nació en 1894, y para que la audiencia se haga la idea del nivel de su entorno, su abuelo fue Thomas Henry Huxley, un biólogo enorme conocido como el Bulldog de Darwin. Telita con el apodo. Sí, por ser el principal defensor público de la teoría de la evolución. Y su hermano, Julian Huxley, fue un biólogo evolutivo extraordinario y llegó a ser el primer director general de la UNESCO. El rigor científico era el pan de cada día en esa casa. Madre mía, la presión en las cenas de Navidad de los Huxley tenía que ser asfixiante, debatiendo sobre mutaciones genéticas mientras se pasan la sal. Pero a pesar de ese destino científico casi trazado, hay un giro de guión en su vida personal que lo cambia todo. Un giro dramático, efectivamente. En su adolescencia, mientras estudiaba en Eton, sufrió una gravísima enfermedad ocular, una queratitis, que lo dejó prácticamente ciego durante bastantes meses y le dejó secuelas permanentes. Esta discapacidad visual le cerró las puertas de los laboratorios y los microscopios. Y lo empujó hacia las letras y la filosofía. Exacto. Es una metáfora poética tremenda. Al perder gran parte de su visión física, desarrolló una capacidad analítica inmensa para ver las dinámicas ocultas de la sociedad. Una ironía de la vida. Y tengo entendido que no se quedó solo en Inglaterra, sino que su visión sobre la sociedad del entretenimiento se afiló muchísimo cuando dio el salto a los Estados Unidos. Ese es un punto clave. Huxley pasó una parte importante de su vida en California trabajando como guionista en Hollywood. Aunque el libro se publicó en los años 30, su exposición a la maquinaria de los grandes estudios de cine y al naciente consumismo de masas consolidó sus teorías. Pudo observar en primera fila los prototipos de la economía de la atención. Vio los engranajes de la fábrica de sueños desde dentro. Comprendió que el verdadero poder en el futuro consistiría en capturar la atención de manera tan absoluta con estímulos triviales que nadie tuviera el ancho de banda mental para cuestionar a las autoridades. Y hay un epílogo histórico en su biografía que siempre me ha parecido que tiene un aura de novela negra. El momento exacto de su muerte.
Es una coincidencia de proporciones trágicas. Huxley falleció en Los Ángeles el 22 de noviembre de 1963, que resulta ser exactamente el mismo día en que el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Claro, el mundo entero se paralizó. Naturalmente, el magnicidio de Kennedy monopolizó los medios de comunicación y la atención mundial de una manera sin precedentes. La muerte de uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX quedó completamente eclipsada por el mayor espectáculo mediático de su época. Es de una coherencia tan irónica que duele. El hombre que dedicó su vida a advertirnos sobre cómo la saturación de información y los medios iban a dictar qué importaba en nuestra realidad, se despide de este mundo siendo engullido por esa misma marea masiva. Seguro que desde algún lugar apreció la ironía de la situación. Sin lugar a dudas. Pero bueno, recapitulando un poco todos los hilos de esta inmersión que hemos tejido hoy a través de los artículos y el libro, si tuviéramos que destilar la lección económica y filosófica definitiva que nos deja un mundo feliz, ¿con qué idea central deberíamos quedarnos? La conclusión fundamental es que existe una relación inversamente proporcional entre la comodidad absoluta y la evolución humana. La obra es un estudio profundo sobre los incentivos. Nos advierte que si priorizamos la eliminación de todo sufrimiento, de todo riesgo y fricción, estamos renunciando a las herramientas que generan el pensamiento crítico y el progreso real. La fricción como motor. Exacto. La tristeza, la frustración y el aburrimiento no son errores de software que deban ser medicados o distraídos sin tregua. Son indicadores vitales. Nos empujan a cuestionar y a buscar significado. Una sociedad sin fricción es una sociedad estancada, por muy confortable que sea el cojín. Sin fricción, la rueda simplemente resbala sobre el asfalto, no avanza. Es un análisis magnífico para ir cerrando. Y para poner el broche final a nuestra sesión, quiero dejar flotando un pensamiento provocador para nuestra audiencia, algo para masticar luego. A la luz de nuestra economía basada en capturar atención y nuestro rechazo patológico al malestar, cabe preguntarse si realmente estamos construyendo un mundo más libre, o simplemente perfeccionando un mundo crónicamente distraído. Y yendo un paso más allá, si mañana una gran tecnológica lanzara el Soma Real, garantizando por suscripción mensual una vida entera sin estrés, con la única condición de no cuestionar jamás el sistema, ¿cuál sería la cuota de mercado de ese producto en su primera semana? Da vértigo imaginar las colas. Es una hipótesis fascinante. Da mucho vértigo, sí. Ha sido un verdadero lujo desgranar los engranajes de este clásico hoy. El privilegio es mío. Ha sido una disección brillante. A quien nos escucha, muchísimas gracias por acompañarnos en este rato de análisis en nuestra cafetería. Siempre es bueno recordar que las respuestas a nuestro futuro a menudo ya fueron escritas hace décadas, esperando a ser leídas. Nos encontramos en la próxima exploración, aquí, en Codex Literario.